Qué gusto saludarte, José. Bienvenido a este congreso en el que tenemos la oportunidad de escucharte, tanto gente de empresarios, líderes de opinión, por supuesto, toda la comunidad académica de Latinoamérica, Europa y Asia. Un gusto, José. Para hablar de innovación, negocios conscientes y el futuro de educación, es importante situarnos en el contexto que ya ha sido mencionado, que es la principal disrupción que hemos tenido en los últimos 100 años y que es precisamente esta pandemia del COVID-19. Y en este sentido, simplemente para poner el contexto de lo que ha sucedido en México, la situación es similar en otros países, pero que sirve como contexto para lo que queremos postular precisamente sobre la innovación, sobre los negocios conscientes y sobre el futuro de la educación. La economía mexicana cayó 8.3%. La primera observación es que México cayó el doble de lo que cayeron los demás países en promedio. Y esto tiene que ver con una decisión del gobierno mexicano de no inyectar recursos para la reactivación económica. A pesar de que este año tenemos un rebote de un 6%, si lo comparáramos no con el 2020, sino con el 2019, todavía tendríamos una caída de la economía. Esta caída de la economía es más profunda que la que tuvimos en México, fruto de esta crisis financiera mundial del 2008-2009. Es más profunda también de la crisis económica mexicana del 94-95. En esta crisis del COVID-19 perdimos en México 1.100.000 empleos formales de los 20 millones de empleos formales, es decir, el 5% de los empleos formales y el 25% de los empleos informales. Desaparecieron más de 1 millón de empresas, sobre todo micro y pequeñas empresas. Hemos podido recuperar prácticamente los empleos formales. Sin embargo, ya a estas alturas del año, pues todavía falta por generar los que teníamos que haber generado desde el principio de año. Es decir, hemos recuperado aproximadamente 1.100.000 empleos formales y 9 de los 10 millones de empleos informales que se habían perdido. Sin embargo, los promedios no nos ayudan a entender qué es lo que pasó y cuáles son los retos que enfrentamos en las empresas y desde luego también los retos que les toca a ustedes enfrentar desde el punto de vista de la educación. Cuando vemos esta caída del 8.3%, lo que no vemos es que hay sectores que cayeron mucho más, como el sector turismo, que cayó el 28%, el entretenimiento entre el 50 y el 60%. Desde luego, otros sectores también sufrieron, como es parte de la industria de la construcción, textil, y los gimnasios, por ejemplo. Pero también hay sectores que crecieron en medio de la pandemia, como es el caso de la tecnología, simplemente la plataforma que el día de hoy nos permite estar conectados, cada quien desde su casa, de su universidad o donde quiera que se encuentre en el país, que se encuentre. Claro, para algunos, ya como habías comentado, Andrés, es en un horario ya tarde. Sin embargo, la tecnología nos permite estar conectados. Y ese nos parece en Coparmex, que es una de las grandes ventajas que nos trajo la pandemia. Hemos visto que podemos interactuar a través de la tecnología, independientemente de dónde nos encontremos y en qué uso horario. Y el gran reto es cómo aprovechar esto que aprendimos en la pandemia para lograr a lo mejor esquemas híbridos. Pero hablábamos de la recuperación, sectores como la tecnología, el comercio electrónico, el crecimiento que pensaba tener el comercio electrónico para el 2030, pues lo consiguió en el 2020. Y lo que pasa es que estando encerrados en casa, hasta los que decían que jamás comprarían a través de Internet, pues aprendieron que podían comprar y que la mercancía efectivamente llegaba y que hoy, bueno, pues ya vemos en los hogares cómo se reciben cajas casi todos los días, ¿verdad? Porque ya se ha vuelto una costumbre. Esto cambió la manera en que interactuamos las personas con las personas, las familias con las familias. Les comparto, tengo un hermano que vive en Chile y que gracias a la pandemia, pues ahora tenemos reuniones mucho más frecuentes de las que teníamos aún
cuando nos podíamos ver de manera presencial. Entonces, esta pandemia y la virtualidad nos ha cambiado la manera en que interactuamos las personas, las familias, las empresas, pero desde luego también las universidades y todas las instituciones educativas. El gran reto que tenemos es cómo respondemos primero en la parte de innovación. Y aquí hemos visto cómo el reto para todas las empresas era el mismo. ¿Por qué hubo una empresa de la industria de aviación mexicana que quiebra en la pandemia y otra que logra sobrevivir? Y no nada más eso, sino que logra un crecimiento con respecto a lo que tenía antes de la pandemia. Ya el simple hecho de no quebrar en una industria tan golpeada como la industria aérea ya era suficiente motivo de reconocimiento, pero además el hacerlo de esa manera, ajustar su estrategia para aprovechar la situación de la pandemia. Y aquí un esquema que nos sirve para entender esta parte de la innovación es este esquema que tiene en su libro Antifrágil, Taleb, Nassim Nicolás Taleb, que habla de 4 tipos de empresas. Primero, una empresa frágil. Pues una empresa frágil, cuando viene una crisis como esta de la pandemia, simplemente quiebra. Pero después, las empresas robustas son aquellas que viene la crisis y tienen la agilidad, la flexibilidad para aguantar esta crisis y sobrevivir, que ese era el nombre del juego durante la crisis. Cuidar a los clientes, cuidar a los colaboradores, cuidar el efectivo para poder sobrevivir. Pero hay, digamos, una tercera clasificación que hace Nassim Taleb, que son las empresas resilientes, es decir, que no nada más se ajustan, son flexibles ante los cambios, sino que logran regresar al estado actual, al estado anterior a la crisis donde estaban. Sin embargo, su libro nos ofrece una cuarta clasificación, que es precisamente las empresas antifrágiles, que son aquellas que saben aplicar la innovación, porque no nada más aguantan los golpes que se dan durante la pandemia, no nada más son resilientes y pueden regresar a donde estaban, sino que encuentran las oportunidades que existen ante esta disrupción. Una clara empresa antifrágil es la que nos ofrece la plataforma con la cual hoy nos comunicamos, que no nada más tomó ante la crisis una empresa robusta, aguanta, toma la posición que tenía antes de la crisis como empresa resiliente y aprovecha las grandes oportunidades. Y aquí vemos ejemplos en todas las industrias, desde pues, aquel hotel con 80 trabajadores que cuando no tiene huéspedes dice, ¿cómo le puedo hacer para sobrevivir la crisis? Una opción era pues liquidar a su personal y el día que volvieran los huéspedes, volver a contratar y entrenar. Pero dijo, me conviene conservar al personal que ya está entrenado, pero ¿de qué van a vivir mientras no hay huéspedes? Y entonces inventa un modelo de negocios temporal que les permite ofrecer una docena de tamales por 180 pesos, que se puede pedir por cualquier plataforma digital o inclusive por WhatsApp, con lo cual genera trabajo para sus 80 trabajadores mientras pasa la crisis y conforme van llegando los huéspedes, pues va regresando al modelo de negocio de hotel. Como ese hay miles de empresas que en distintos sectores utilizaron esta innovación para lograr sobrevivir a esta crisis del mercado. Desde luego, muy importante es el impulso en esta parte de la innovación a lo que es Industria 4.0, una revolución en donde pues vemos a los países de América Latina han sido parte de esta revolución, en donde estos procesos interconectados a través de inteligencia artificial, de digitalización en las metodologías, buscan lograr dar ese paso hacia adelante. Y lo que encontramos es que a pesar de que muchas empresas y países se han distinguido, y no es un caso diferente el de México, en donde México ha liderado la digitalización con el mayor crecimiento de aplicaciones móviles de finanzas, por ejemplo, en la región de América Latina, algo que encontramos es esta desigualdad, este analfabetismo digital, que es algo que tenemos que atender y ese es el reto para la inclusión financiera. Termino la reflexión de innovación
para pasar a las otras dos con un comentario. Cuando me reúno con empresarios en mi labor como presidente nacional de Coparmex, interactúo con empresarios en todo el país y me gusta preguntarles cómo ve el negocio. Y recibo dos respuestas. Una primera respuesta que me dicen: estamos apenas sobreviviendo, han subido los costos, la pandemia nos ha pegado, han bajado las ventas. En cambio, encuentro otro grupo de empresas que me dicen que están creciendo, que no se dan abasto con la demanda que tienen, que están creciendo a doble dígito. Entonces les hago una segunda pregunta: ¿qué estás haciendo en innovación? Y el primer grupo me dice: innovación, pero ¿cómo? Si apenas estamos sobreviviendo, no tengo tiempo para innovación. El segundo grupo invariablemente me empieza a relatar todas las iniciativas de innovación que están implementando en su empresa. Entonces, nos parece, desde el punto de vista del sector empresarial, que la innovación es clave para, desde luego, la diferenciación y el crecimiento de los negocios, pero se hace todavía mucho más esencial en situaciones como la que vivimos por la crisis del COVID-19. Y paso a las reflexiones del segundo tema, los negocios conscientes. Y desde luego desde Coparmex coincidimos en que, y así lo difundimos a las empresas, tanto socias de Coparmex como del mercado, que las empresas no son nada más de los accionistas. Las empresas son de los colaboradores, porque sin colaboradores no hay empresa. Las empresas son de los clientes, porque sin clientes no hay empresa. Las empresas son de los proveedores, son de la comunidad, son del gobierno por los impuestos que pagamos y, claro, también son de los accionistas, pero solo en esa parte. Y el paradigma que planteamos que tenemos que cambiar es uno que existe muy comúnmente en América Latina, y es tener empresarios ricos y empresas pobres. Y le tenemos que cambiar. El paradigma debe ser: necesitamos empresas ricas, empresas sólidas y empresarios dignos. Es decir, que podamos vivir dignamente con el salario que la empresa puede pagarnos. Pero la generación de utilidades debe de ser para la empresa, de tal manera que la empresa pueda seguir creciendo, pueda seguir invirtiendo en nuevos productos, en nuevos servicios, en nuevos procesos y en nuevos modelos de negocio, de tal manera que pueda con esto generar más empleos y estos empleos estén mejor remunerados. Es un paradigma que desde Coparmex estamos planteando que tenemos que cambiar. Es decir, necesitamos que las empresas sean empresas sólidas, empresas ricas. Y para esto hemos postulado desde Coparmex que la empresa en sí misma es un vehículo del cambio que se requiere en los países de América Latina. Esto es algo que hemos conversado con nuestros colegas de las patronales en Perú, en Chile y en Colombia, en donde hemos tenido este tipo de intercambio, porque estamos, desde luego, conscientes de la necesidad de un cambio de modelo de desarrollo para nuestros países. En el caso de la figura de la empresa como vehículo del cambio, hago un ejemplo, por ejemplo, en lo que es la pobreza educativa. En México hay una agencia del gobierno que es la Coneval, que nos permite tener información de cómo va cada uno de los aspectos del desarrollo del país. Y en el caso de la pobreza educativa, lo que nos dicen es que aquellos mexicanos que dejaron la educación formal para incorporarse en la vida laboral, seguirán en pobreza educativa y podrán salir de esa pobreza educativa en 3 generaciones. Es decir, ni ellos ni sus hijos tendrán educación formal, serán sus nietos. La situación, con algunos cambios, es similar en la región de América Latina, y por eso lo que planteamos es que los gobiernos, a pesar de que tienen algunos unas plataformas digitales para poder atender esta pobreza educativa, resulta que al menos en México los centros comunitarios del INEA, el Instituto de Educación para Adultos, tienen computadoras de hace 8 años que no tienen presupuesto para actualizar, y les bajaron el presupuesto de los instructores, de tal manera que el gobierno no lo va a resolver. Y la propuesta que hacemos a las empresas es que cada empresa se haga cargo de esta educación con sus trabajadores, con sus colaboradores. Es decir,
En la empresa tenemos trabajadores que han dejado la educación formal por incorporarse a trabajar con nosotros. En la empresa tenemos también computadoras y tenemos colaboradores que de manera voluntaria pueden acceder a ser los instructores. Esta es una iniciativa que empezamos hace 5 años. Hoy tenemos resultados muy positivos en muchas empresas que han logrado que ya todos sus trabajadores completen la educación primaria. En algunos han logrado ya terminar la educación secundaria, en otros inclusive están ya en la educación preparatoria e inclusive otros en la universidad. Esta iniciativa inicia con un censo que permite a las empresas conocer cuál es la realidad en la pobreza multidimensional de sus colaboradores, es decir, cómo están en pobreza educativa, en pobreza alimentaria, en pobreza patrimonial, en pobreza financiera y en pobreza de salud. De tal manera que en este ejemplo que les doy de la pobreza educativa, pues se puede extender a las demás dimensiones de la pobreza. Les cuento una anécdota. Una empresa cementera, por cierto, de América Central, cuando hace este censo, se da cuenta que siendo una empresa cementera, tiene trabajadores que no tienen piso firme en casa. Entonces, el primer paso es ser conscientes de la realidad de esta pobreza multidimensional de nuestros trabajadores. Entonces, en ese sentido, desde Coparmex y desde luego en coordinación con otros organismos empresariales de la región de América Latina, desde luego que respaldamos este concepto de las empresas conscientes, el hecho de que la empresa es de todos los stakeholders, de todos los grupos de interés y claro, también de los accionistas, pero solo en esa parte. Desde Coparmex hemos estado estudiando qué es lo que ha pasado con el desarrollo en nuestro país. Insisto, la experiencia no es diferente en otros países de América Latina. Antes creíamos que con que hubiera crecimiento económico, con esto se resolvía todo, porque el crecimiento económico traía inversión, la inversión traía generación de empleo, empleos bien remunerados, permitirían una repartición de la riqueza. Sin embargo, después de observar varias décadas en las que ha habido crecimiento económico, pues también ha habido un crecimiento de la pobreza y la desigualdad. Y es por eso que buscamos un nuevo modelo de desarrollo para el país y para, digamos, otros países. En Coparmex le hemos llamado economía de mercado con desarrollo inclusivo. Tiene elementos de la economía social de Alemania, elementos desde luego del capitalismo consciente de los Estados Unidos, elementos del capitalismo social que precisamente una fundación ligada al Tecnológico de Monterrey, en Monterrey, establece, pero le hemos dado ese toque de Coparmex con esta economía de mercado con desarrollo inclusivo. Y esto quiere decir que sí requerimos un desarrollo económico, pero tiene que ir acompañado de un desarrollo social y de un desarrollo ecológico. Es decir, el piso debiera ser un desarrollo social, que nadie se quede fuera, y el techo debiera ser el desarrollo ecológico sustentable, es decir, no utilizar más recursos de los que el planeta puede de alguna manera regenerar. Y así estaremos trabajando en difundir y en, de alguna manera, asumir este nuevo modelo de desarrollo que se hace importante porque la pandemia, entre otras consecuencias, trajo un aumento en, digamos, en la pobreza en múltiples dimensiones, pero también en la pobreza en general, de tal manera que a pesar, por lo menos en México, de los miles de millones de pesos dedicados a los programas sociales, del 2018 al 2020, en lugar de disminuir la pobreza, esta ha aumentado, es decir, más de la mitad de la población mexicana está en condición de pobreza. Hoy tenemos 3.8 millones de mexicanos adicionales en condición de pobreza a los 40 millones que ya existían y 2.1 millones de mexicanos adicionales en pobreza extrema. Quizá de especial atención en esta parte de pobreza es la parte de salud, en donde con los programas sociales que había habido, el Seguro Popular, habíamos logrado que la pobreza de salud bajara
50 millones de mexicanos no tenían acceso a la salud en el año 2000. Al año 2018 ya nada más eran 22 millones de mexicanos sin servicios de salud. En solo 2 años, pues ahora hay otros 15 millones de mexicanos, es decir, 37 en total sin servicios de salud. Tendremos que lograr que la salud, más que una prestación, sea un derecho humano. Un poco como se ha aplicado las vacunas del COVID-19, en donde se aplica a todos los ciudadanos de acuerdo con grupos de edad, con vulnerabilidades, pero no está relacionado con tener seguridad social o con tener una prestación dentro de alguna de la empresa. Y concluyo la reflexión para pues, ver si hubiera alguna pregunta, reflexión, comentario con pues, lo que será el futuro de la educación. Yo diría que al igual que en las empresas, esta parte virtual nos enseñó el cómo antes los clientes nos pedían, nos exigían que los visitáramos de manera presencial. Eso limitaba el alcance geográfico de las empresas. Vino la pandemia y entonces nos exigían que los atendiéramos de manera virtual. Pero esto lo que logró fue una extensión en el mercado para las empresas, de tal manera que pues ahora una empresa ubicada a lo mejor en Guadalajara, pues tiene clientes no nada más en otras ciudades de la Ciudad de México, en Monterrey y en otras ciudades de México, sino también en Perú, en Colombia, en Chile, en fin, en cualquier país del mundo. Algo similar pasa con la educación. Muchos de los cursos de capacitación que en la pandemia se hicieron virtuales, pues resulta que ahora un curso que se imparte en Argentina lo toman algunos participantes en México y otros en España y en muchos otros países. ¿Cómo lograr aprovechar estas ventajas de la educación en la virtualidad y qué tanto es lo que requerimos de manera presencial? Que desde luego las empresas estamos volviendo a la normalidad en esquemas híbridos. Hay extremos, hay empresas que han vuelto el 100% de manera presencial, empresas que han dicho que ya no volverán de manera presencial, sino que estarán 100% virtual, y empresas que han dicho a lo mejor un día a la semana de manera presencial, el resto virtual, o 2 o 3 días a la semana, una semana sí y una semana no, de manera presencial y el resto virtual. En fin, estaremos acomodándonos. Me parece que a ustedes, universidades, les queda un gran reto. ¿Qué tanto hacerlo de manera presencial? ¿Qué tanto de manera virtual? Pero lo que sí nos parece un hecho es que esquemas híbridos son los que nos permitirán el avance de la educación. Termino simplemente con una anécdota. Tenemos un centro empresarial en la parte oriente de la Ciudad de México, en el Estado de México, en la zona metropolitana, en Ecatepec. Seguramente muchos de ustedes no han escuchado de esta ciudad. Y hacía un evento sobre emprendimiento, sobre innovación y sobre liderazgo, y pues tenía un alcance local. Cuando vino la pandemia, pues se anunció a todos los centros empresariales, estamos presentes en 102 ciudades de la República Mexicana, y entonces se anunció a todos los centros empresariales, lo cual nos dio un evento virtual con un alcance nacional. Sin embargo, pues una vez que era virtual, hicieron promoción internacional y en la primera versión hubo participación de 5 países. Acaba de ser la segunda versión, en donde ya hubo participación de 25 países. Esto es un poco lo que cambia o lo que ha cambiado la pandemia en cuestiones como capacitación, como educación, y que es un gran reto que tienen todos ustedes de cómo hacer esta educación del futuro.